Olá a todos que acompanham nosso canal. Hoje eu vou conversar com o tecnista Manuel Andrés Olarte, que é de Medellín, Colômbia. E eu vou me esforçar aqui para conversar em espanhol, porque é o idioma do nosso entrevistado, ¿ok? Entonces, olá, em el dia de hoje, nós vamos conversar com o paisajista e tecnista Manuel Andrés Olarte, eh, de Medellín, Colombia. Sí. ¿Tudo bem? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Guillermo. Y el Uau. Guillermo. É o Guilherme, né? É Guillermo. Eh, entonces, bienvenido, Manuel. E quero empezar lhe perguntando o que lhe hizo empezar em paisajismo? Que, de tecnista a paisajista, né? Aí um cambio de percurso, né? Sí, Guillermo, de zootecnista, realmente nosotros en la profesión, en la universidad, vimos un módulo que era de plantas ornamentales. Entonces, de ahí pasé directamente como a tener este gusto por las plantas. Desde un curso que había en la universidad. Después, cuando estuve haciendo el último semestre de la universidad en Chile, hice la pasantía en Chile y allá fue la primera aproximación con el curso de plantas ornamentales. Allá había un curso de paisajismo en Chile y cuando regresé a Colombia y me gradué, ya comencé, pues primero emprendí con algo de peces ornamentales y después de eso, más o menos antes de la pandemia, comencé a dedicarme de lleno al paisajismo. Primero haciendo mantenimientos y ya después trabajando lo que es el paisajismo tropical y después a la naturaleza de lo que hago hoy en día. Usted empezó com produção de plantas? Como é? En la universidad, sí, vi un curso de cultivo de plantas ornamentales, sí. Y en el último semestre de la carrera hice una pasantía donde también vi otra materia, otro curso que se llama Material Vegetal, Diseño de Parques y Jardines, pero ese fue en Chile. Y ahí en Chile también hice un diplomado. Entonces ese fue el primer acercamiento que tuve con el paisajismo. E você se graduou e já começou com sua empresa de paisajismo? Primero estuve en un emprendimiento con peces y después, a los 2 años siguientes de graduarme, me comencé con el paisajismo. Volví a retomar, sí, E sempre com sendo dono da empresa de paisajismo? sí, Já sendo empreendedor de sí, paisajismo? sí. Formé la empresa pensando primero en hacer mantenimiento de jardines, para hacer jardines, para hacer también digamos, piscinas naturales, techos verdes, jardines verticales, porque ya me había formado en eso también. E começou logo antes de la pandemia, hasta 4 anos? Sí, señor. Más o menos 4 años ya llevo con la empresa. Com a empresa. E como é manter uma empresa viva em Brasil é muito difícil, como é isso em Medellín. En Colombia, digamos, lo difícil es conseguir, digamos, clientes o diferenciarse de un jardinero. Es importante que acá entiendan el valor que tenemos los paisajistas respecto al diseño, a todo lo que podemos aportar acá, porque la profesión no existe como tal en Colombia, la del paisajista. Existen ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, pero el paisajista como tal no existe. Entonces, eh, muchas veces las personas tienden a confundir un paisajista con un jardinero, a pesar de que trabajemos conjuntamente paisajistas con jardineros. Algunas veces les digo, nosotros somos como los arquitectos
pero de los jardines. Entonces nosotros diseñamos, planificamos y ejecutamos los jardines desde una perspectiva más profesional, ¿cierto? Teniendo en cuenta teoría del color, textura, ritmo, balance, compatibilidad de plantas, incompatibilidad de plantas, los tipos de suelos, todo eso y las necesidades obviamente del cliente, la arquitectura de la casa para poder realizar los jardines. Entonces, ha sido un camino en el que hemos aprendido bastante. Cada vez estamos más consolidados con clientes. Pues el fuerte de nosotros son las casas de campo, donde hacemos jardines, digámoslo así, para casas que tienen, pues para casas que tienen grandes áreas para poder desarrollar su jardín, o sea, jardines de 500 metros cuadrados para arriba, contando pues área de césped o grama más los jardines. Pero ha sido pues digamos un buen ejercicio consolidarnos porque cada vez más las personas entienden por qué es importante contratar un paisajista. Cuando tienes en cuenta la planificación, el riego y el mantenimiento del jardín como uno solo, pasas de no solamente ser un simple jardinero que siembra plantas, sino a trabajar el jardín de una manera holística. Sí. E como você conseguiu estudar, né? Porque de zootecnista para paisajista há um passo, né? São conhecimentos distintos e você tem propriedade, né? De lo que dices. Então, como estudou? Bueno, en la universidad nosotros tenemos un plan de estudios que es muy similar al de agronomía. Entonces nosotros tenemos que ver geomorfología, ciencia del suelo, fertilidad de suelos. Como te comenté, vimos este curso de manejo y utilización de pasturas, el de plantas ornamentales, y lo fui complementando. Pues yo ya había sido jardinero y hacía mantenimiento durante la carrera y podía hacer mantenimientos de pequeños jardines, de bonsai, de algunos clientes que yo ya tenía pequeños, pero en ese momento no sabía que iba a terminar siendo paisajista. Más adelante lo complementé con cursos que he hecho, como te dije, el de que hice en Chile, que fue un curso de 6 meses, un diplomado en paisajismo, en la escuela que se llama Estudio Paisaje. Después hice un diplomado para una academia que se llama perdón, se llama la de el diseño de paisaje, perdón porque ya se me había olvidado, diseño de paisaje y ecosistema, en el nombre de un israelí que se llama Itamar Sela. Entonces ahí también era un diplomado que era teórico práctico y teníamos también muchos módulos de jardines verticales, de siembra, de manejo de jardines y sobre todo la parte de diseño. Y recientemente terminé un diplomado en la escuela de Silvina Capón itinerante, que es una escuela que hay en Argentina y lo hice también online. Y ahorita pues actualmente estoy haciendo, entré a la maestría en diseño, en diseño del paisaje, en diseño del paisajismo urbano en la Universidad de Barcelona y estoy pues en el primer semestre de la maestría. Isso, online também. Sí, online, sí, también. Sí, Isso é bom, né? Você pode estudar em todo o mundo sem sair de Medellín, né? Isso sí, é, sí. hum. E você já disse que educar, ensinar os clientes o valor do trabalho do paisajista é um desafio. Que mais você considera os maiores desafios do paisajismo? Mm, Bueno, me parece importante tener en cuenta el cuidado del agua. Yo estoy ahorita migrando hacia una corriente de un paisajismo más sostenible, ¿cierto? Pensar en la sostenibilidad respecto a los jardines que diseñamos
las especies que seleccionamos son muy importantes para, digamos, crear esta conectividad ecológica que se crea desde las montañas, de las afueras de las ciudades hacia adentro. Entonces, no solamente por el tema estético, vendérselo a las personas, sino realmente porque la conservación de las especies, de la conservación del agua y el mismo suelo es un factor muy importante hoy en día. Entonces, eso es en lo que nos enfocamos nosotros, intentar dar como esa visión a los clientes de el paisajismo, pero no llevarlo al paisajismo como más antiguo, que era un paisajismo más, por así decirlo, destructor de la biodiversidad, donde se sembraban plantas sin tener en cuenta mucho la calidad del suelo, qué tanta agua van a consumir esos pastos o el césped, las mismas plantas. Entonces ahorita me gusta es como verlo desde el punto en que podemos cuidar no solamente las especies de los polinizadores, algunas especies silvestres que tengamos en el jardín, sino también cuidar el suelo y cuidar el recurso del agua. Para mí es el mayor desafío hacer cambiar a las personas esa mentalidad que tienen de los jardines tradicionales que son meramente ornamentales hacia un punto de vista más sostenible. Y en este punto, a agua. Usted trabaja también con riego Sí, señor. y jardín irrigado. En Medellín, ¿cómo es el clima en Medellín? ¿Es más quente, más cálido, más... Bueno, aquí estamos más o menos a 1640 metros sobre el nivel del mar. Es un clima, digamos, ligeramente cálido. Tenemos dos estaciones de lluvias fuertes en marzo y en agosto. Es una estación pues de lluvia bimodal donde llueve bastante. O sea, acá en Medellín llueve bastante, pero debido pues a fenómenos del cambio climático, por ejemplo, este año hubo bastante sequía y los jardines sufrieron bastante en mi ciudad. Entonces, eh, al no planear muy bien las especies que sean tolerantes como a esta sequía y a los regímenes hídricos que existen, se pierden mucho dinero haciendo resiembras, sembrando y sembrando jardines que obviamente en las épocas de verano otra vez van a sufrir y se van a perder las plantas. Entonces la idea es que vamos migrando hacia un paisajismo que sea más acorde con la temporada que tenemos nosotros y con el tipo de suelo y la forma en la que hacemos también esas siembras. Tiene que ver también qué tanto podemos esperar de los jardines acá. Entonces, en muchas zonas que utilizan plantas más xerófilas y plantas de menor requerimiento hídrico, esas son las plantas que vemos todavía a pesar de ese fenómeno climático tan adverso. Bien, y en otras zonas de la ciudad vemos plantas que están muertas y que están quemadas totalmente por, por el verano. Y los clientes están dispuestos a pagar los sistemas de riego? ¿Cómo usted Sí, consegue instalar en todos los proyectos? sí, en la mayoría. En la mayoría, realmente mi público objetivo son personas que tienen una segunda vivienda o que tienen una casa en las afueras de la ciudad, pues suficiente área para, digamos, desarrollar el tema del paisajismo como a mediana escala. Entonces, como son jardines que superan los 300 o 500 metros cuadrados solo de jardín sembrado, siempre requieren sistema de riego. Entonces, intentamos optimizar con los goteros y con los programadores que usamos, poder, eh, poder darle a los jardines el menor, o sea, la cantidad de agua suficiente para que las plantas crezcan, pero sin desperdiciar el recurso del agua. Y estoy haciendo un cambio de diseñar jardines que no tengan tanto césped, sí, el área verde que es el vacío es importante como verde, pero estoy mudando a jardines que tengan también grava y que tengan arena para poder minimizar también los temas de agua en esos jardines y poder cuidar el agua. Sí, si no, si usted no estudiar las plantas, ¿no? La composición de las plantas que se pierden más agua o menos agua y si el proyecto no for sencillo, né?
você vai a jogar muita água e umas plantas vão a morrer de muita água e outras de muita sede, né? Então, Sí, es correcto. o projeto tem que saber, né? Há um estudo, né? E você consegue mais trabalhos executando, você faz tudo, né? O projeto, a execução, mantenimento. Tem uma loja, uma tienda. Local, ajá. Sí, tengo una oficina que es donde está el estudio aquí de paisajismo. Aquí a veces hacemos reuniones con los clientes, pero sí, nosotros realizamos diseño utilizando pues el software de ustedes. Hacemos el diseño con el Auto Landscape. Cuando nos piden 2D en planta humanizada, pues lo hacemos en el Visual Plan y hacemos también algunas modelaciones del sistema de riego, en el sistema de riego que manejan ustedes. Hasta ahí, y los fotomontajes que son muy importantes para vender. Hacemos la ejecución completa, o sea, vendemos el diseño si el cliente solo quiere el diseño, pero si también quiere la instalación del jardín, la ejecución total, hacemos la ejecución desde el diseño hasta finalizar la obra y entregar el jardín ya listo para el disfrute. Muy bien. Y tienes un equipo muy grande. No, ¿Cómo en es este el momento, negocio? Ah, en este momento soy el que diseña, soy yo. Y tengo 4 jardineros con los que trabajo para hacer los mantenimientos y para hacer la ejecución de obra. En este caso, me toca a mí cerrar, pues yo cierro los clientes, hago el diseño. eh, Cuando es para sistema de riego, me apoyo, yo hago el diseño preliminar y me apoyo siempre en un ingeniero agrícola que son especialistas en riegos para que me haga la revisión de los cálculos, pero todo el tema de las plantas, porque pues soy bastante apasionado de las plantas, lo que son los requerimientos, trabajar primer plano, segundo plano, tercer plano, hacer las combinaciones de las texturas, saber cuáles son de sombra, de semisombra, cuáles son de plena exposición y lograr las combinaciones que quiero para los jardines. Eso sí lo hago todo yo, Guillermo. Sí. e como é tu processo criativo na hora de desenho, de hacer o projeto? Bueno, he hecho como digamos varias, lo he ido adaptando dependiendo de los cursos. Cada curso me ha enseñado algo diferente. En este momento te digo cómo estamos. Vamos directamente al lugar, después de que ya se cerró, digamos, el cliente, vamos, hacemos una visita del lugar en la cual podemos verificar qué es lo que tiene, o sea, cuáles son las especies existentes que hay en el lugar. Tomamos una especie de cuestionario donde le preguntamos al cliente qué es lo que espera del jardín. Entonces él nos dice si quiere tener una fuente, si quiere una pérgola, si quiere si necesita grama, si quiere un barbecue, si quiere una zona de lectura, todo. Entonces todos los requerimientos, si tiene perros, si tiene hijos, todo eso lo recogemos en la primera entrevista y con base en eso hacemos un prediseño donde, ese sí lo hago a mano, donde intentamos conectar las diferentes zonas del jardín con los requerimientos que tiene el cliente. Eh, Después de eso, hacemos, digamos, el primer diseño, que es como un preplano donde están las distribuciones tentativas de lo que se va a diseñar. Eso se lleva a consenso con el cliente revisa las zonas, que esté bien la piscina, si necesita tender, si necesita, como te dije, una pérgola, o una fogata, si necesita una fuente que recoja todo eso del cliente. Cuando el cliente ya da el ok para todas las zonas, pasamos a hacer ya lo que es la paleta o la selección de las especies vegetales. Para la selección de las especies vegetales tenemos en cuenta el tipo de suelo, tenemos en cuenta cómo pasa el sol a través de la casa, cuáles son las áreas de sombra, cuáles son las áreas de mayor insolación, por ejemplo, si el cliente quiere una huerta. Y después de eso,
ya nos ponemos a diseñar. Ojalá le guste al cliente las plantas. Pues yo le pido el gusto personal al cliente sobre qué especies de pronto tiene algún vínculo sentimental para usarlas también en el diseño. Pero yo me inclino más hacia el uso de herbáceas y pastos ornamentales que sean de menor requerimiento hídrico y que atraigan abejas, pájaros, insectos y fauna pues asociada. Entonces, si le gusta, digamos, paisajismo tropical, pues entonces voy hacia lo más tropical, que es lo que ustedes más conocen en Brasil, filodendros, monsteras, ¿cierto? Todo este tipo de calateas, palmas. Sí, pero si el cliente quiere, digamos, un paisajismo más que atraiga fauna y biodiversidad, entonces me voy por el tema de los pastos y de las herbáceas. Entonces ya completamos el diseño en los lugares donde van a estar los canteros o los parterres y ya se le entrega el diseño final a la persona con las especies de plantas, que es el plano de plantación ya completo con las secciones y se entrega lista de recomendación de cuidado, de mantenimiento y las fichas técnicas que las saco del programa de ustedes porque las saco muy fácil. Sí. Y tiene todas las plantas que usted usa en el Sí, la proyecto. mayoría. Te aseguro que el 90-95% de las plantas que hay en Colombia las compartimos con Brasil. La diversidad que ustedes tienen en palmeras, como las rafis que tienes ahí atrás, o sea, hay muchas plantas de ustedes que nos caen, como decimos nosotros, como anillo al dedo, porque es lo que tenemos acá. Y es lo que uno a veces echa en falta de los software que puede encontrar en otros lugares del mundo, porque la librería y las especies vegetales de pronto de Norteamérica o de Europa no nos sirven mucho a nosotros los colombianos, pero las de Brasil, mejor dicho, casi todas nos sirven acá. Com certeza, com Sí. certeza. O mercado de plantas ornamentales é bem consolidado em Colômbia? Você consegue fornecedores e comprar as plantas? Ou tiene que importar plantas de Brasil, por exemplo? No, no, aquí tenemos viveros, viveros locales donde se producen plantas ornamentales. No están cerquita de Medellín, la mayoría están como en Bogotá, en esa zona del departamento de Cundinamarca o en el Tolima, que están a varias horas de acá de Medellín, pero ellos surten en los viveros locales. Entonces nosotros compramos a los viveros locales. Todo, plantas, árboles, rastreras, herbáceas, bulbosas, todo tipo de pues, plantas con flores, plantas sin flores, todo se consigue acá fácil y las que van llegando nuevas precisamente llegan de Brasil, filodendros exóticos y otros tipos de plantas que no producimos acá, casi siempre entran desde Brasil, se reproducen en los viveros y ya después llegan a nosotros. E, com certeza, né? É fácil reproduzir as plantas, então, pega as mudas e creio que a indústria está avançando em tecnologia, a indústria de paisajismo. O que vês para o futuro? Mm, yo no siento que estamos un poco quedados respecto a diseñar mejores lugares para las personas. Ciudades como Copenhague, como Singapur, son lugares que tienen más metros verdes por habitante que otras ciudades que de pronto hay en Sudamérica. No sé cómo sea en Brasil, pero acá en las ciudades principales no hay, o sea, no se pueden disfrutar de tantos lugares verdes como si en las afueras de la ciudad. Y eso que estoy hablando que Medellín es una ciudad relativamente verde, pero hay otras ciudades de Colombia que siento que necesitarían diseñar espacios a mediana y a gran escala más pensados para los habitantes. Entonces, de pronto el tema del riego ya está casi todo, por así decir, inventado,
pero hay ciertas tecnologías respecto al suelo y al uso y reciclaje de los mismos, pues, de los mismos nutrientes que pueden salir de una compostera, por ejemplo, pues desde el compost que se puedan utilizar para los jardines y no estar contaminando tanto, eh, dañando el suelo y liberando, pues, digamos, altas concentraciones de CO2 a la atmósfera. Entonces, de pronto al suelo sí hay muchas técnicas que todavía se pueden aplicar, pero pues sería como eso, Guillermo, sí. E para pragas e inseticidas, se usa muito? Como que fazer o Bueno, controle? acá sí, es un área que podemos desarrollar más. Tenemos los insecticidas, los piretroides normales que se han utilizado, que son pues bastante tóxicos y la mayoría no son muy selectivos que digamos. Y he visto en recientes charlas, por ejemplo en España y en Europa, que han estado utilizando controladores biológicos, no solamente con hongos que son entomopatógenos, sino también con liberando, por ejemplo, no sé cómo les dicen ustedes allá, mariquitas, que son unos controladores, o insectos que consumen otros insectos, avispas o unos insectos, no recuerdo el nombre científico en este momento, pero son insectos que consumen otros insectos. Entonces, en países como en España están sembrando alcorques, que son los lugares donde están los árboles, como ese metro cuadrado o 2 metros cuadrados donde siembras un árbol, lo llenas con especies vegetales que atraen tanto polinizadores como especies que atraen controladores biológicos de las plagas y están haciendo que haya, digamos, menos necesidad de tener que aplicar insecticidas o fungicidas o bactericidas al jardín. Sei que sustentabilidade, tem que se preocupar com a água, né. Os inseticidas vão no solo e contaminam o solo. Es correcto. Nosotros chamamos de alelopatia ou a combinação, né, de las plantas que uma protege a outra, né, em este sentido, né. Hay un estudio que es agrofloresta, né? Hay una formación en Brasil que chama engenheiro de agroflorestal, né? Que es justamente para hacer esto, né? Entonces, todo un campo de estudo, né? Que nosotros tenemos que hacer, porque el conhecimento de Espanha no se aplica acá, né? Aí outro clima, outras plagas, outras, né, outra, ecologia, né, é uma diversidade diferente, né. Tô vendo as perguntas, algumas você já falou. E oportunidades e desafios para o futuro em paisajismo e riego também, o que estás. Ahora, Guillermo, yo ahorita estoy enfocándome todavía más. La línea que estoy desarrollando ahorita se llama Jardines de Bienestar. Entonces, déjame te cuento brevemente de los jardines de bienestar que estoy desarrollando. Es una temática que involucra desde el diseño y desde la selección de las especies vegetales, cómo aportar bienestar a las personas que están sufriendo en este momento de estrés, depresión o ansiedad. Entonces, ahorita voy a apostar por un tipo de jardines terapéuticos, jardines que den bienestar emocional. Entonces me estoy enfocando en plantas que puedan producir, o sea, que en sus metabolitos secundarios puedan, o sea, que nos den olores, que nos den, que las podamos tocar con sus diferentes texturas, sí, que tengamos también en cuenta las paletas de colores para que nos tranquilicemos, ¿cierto? Entonces, o sea, utilizar más colores blancos, más colores púrpuras, violetas, morados, de toda esa gama como de los azules para calmar las personas, pero, o sea, apoyarnos en las plantas, pero también en el diseño mismo. Entonces, imagínate una casa
donde tienes un lugar para meditar, ¿cierto? Un lugar de pronto para hacer yoga, o si te gusta una huerta, tener una huerta. Y desde la huerta también apoyar tu bienestar emocional. Cuando vamos de pronto donde un médico, un especialista, nos manda a consumir cierto tipo de vegetales o de alimentos que tienen ciertos minerales o nos ayudan a producir hormonas para la estabilidad emocional, por ejemplo, también el consumo alto de magnesio que nos ayuda con los ataques de depresión y de ansiedad leves. Entonces, quiero hacer un abordaje como holístico de todas las áreas de un jardín que podrían ayudar a las personas para su bienestar emocional. El mero hecho, si tú recibes sol, ya estás produciendo vitamina D, eso te ayuda con el bienestar emocional. Si vas a la huerta, a tu huerto y trabajas y cosechas, o vas al jardín y trabajas, también estás haciendo ejercicio físico. El ejercicio físico también produce hormonas para el bienestar emocional. Eh, y si estás en un lugar de un jardín bien diseñado, donde tienes una zona de lectura, una zona para meditar, para tranquilizarte, para poder hacer mindfulness, que es una palabra muy, muy de moda ahorita, atención plena, eh, el jardín podría ser un aliado estratégico en la recuperación de las personas que tienen estrés, ansiedad o depresión. Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu hablo e penso muito que é, nosotros em la ciudad, grandes ciudades, né? Estamos sempre separados de la natureza, né? Usamos sapatos, né? Hay borracha entre nosotros e el suelo, né? Hay concreto entre nosotros e el suelo. Então, pisar descalço na grama já é terapêutico. Es muy importante, sí. Nosotros somos animales também, né? Somos parte de natureza, então temos que ter essa troca, né? Com o planeta, né? E Manuel, sobre nossos programas, você falou um pouco de cada e tal, e estás usando em todas as etapas de seu trabalho, né? Como eles te ajudam? Guillermo, mucho. Realmente, cuando trabajamos con el software de su compañía, nos ahorramos mucho trabajo. Pues, y lo digo por experiencia propia, que cuando uno está comenzando, requiere optimizar los procesos de diseño, ¿cierto? Y si no tuviésemos un apoyo como el del programa que ustedes manejan, sería muy difícil llegar a tiempo a todas estas reuniones, a las cotizaciones, eh, hacer el diseño en el tiempo que es, ¿cierto? Porque el programa de ustedes, que la base es AutoCAD, nos ayuda para poder minimizar el tiempo de la creación de los bloques, insertar los bloques rápidamente y fuera de eso exportar todos los listados de las especies y pues, de las especies y de los materiales que se van a utilizar en el jardín. Entonces, si uno logra una buena integración entre la todo el listado que tienes de las especies vegetales, los insumos, la mano de obra, pues que es el tiempo que se llevan los jardineros sembrando, puedes hacer los proyectos de una manera más rápida y muy confiable. Algo que me pasa a mí es que con ustedes es muy bueno porque se puede modificar los valores de las plantas, entonces tenemos un valor, digamos, que el tentativo que el programa tiene por metro cuadrado de la planta, entonces siempre tenemos esa medida para poder hacer estimaciones mucho más precisas de cuántas son las plantas que vamos a utilizar y finalmente cómo se va a ver el jardín, porque no todos los programas le dejan a uno proyectar el área final que va a tener la planta cuando sea adulta. Y eso es muy importante. Bueno, ya el software, el fotomontaje es muy importante ya que es con lo que le vendemos como inicialmente al cliente, ¿cierto? Es una primer vista cuando le queremos mostrar los tipos como de jardín o más o menos como la onda con la que quedaría
la casa antes de ponernos a plasmar directamente en el plano todo lo que vamos a hacer en el plano de siembra. Entonces, eh, este software nos permite mostrarle al cliente mucho más rápido cómo le quedaría su jardín si escoge X o Y tipo de diseño, ¿cierto? Si escoge la opción A o la opción B o la opción C, se le puede mostrar más opciones rápidamente, entonces nos ayuda a agilizar el proceso. Y pues ni hablar el de cálculo de riesgo, porque podemos hacer las estimaciones muy precisas de exactamente cuántos goteros, cuánta manguera, perdón, y qué controlador podemos usar y cuánta área estamos impactando para hacer las estimaciones de riego más precisas y no tener pérdidas de agua. Entonces, yo lo utilizo en el día a día y la verdad es que me ahorra horas y horas de trabajo. Com certeza, com certeza. E, bom, Manuel, nosotros queremos divulgar um projeto de usted que tiene, e que tem feito, né? E que eh, lhe gostou, lhe chamou atenção, de que se destacou no, em seu trabalho. Você consegue pensar em algum que te chama atenção? Es de una casa que es una galería de arte. Eh, Ese proyecto es para un cliente que vive en las afueras de Medellín. Se llaman Don Nelson y Doña Silvia. Es una galería de arte que se llama Ítaca. Bueno, en ese proyecto trabajó también un arquitecto bastante famoso acá que se llama Julián Carmona. El arquitecto diseñó la casa teniendo en cuenta eh, las montañas que habían. Entonces, como a la montaña se le hizo un corte en la parte superior, porque el lote era más, digamos, tenía una accesibilidad un poco incómoda, entonces se hizo un corte en el lote y se implantó la casa, pero la casa sigue, es por módulos y sigue la misma, como la misma topografía del lugar. Entonces, guarda como ese mismo registro o esa misma identidad que tiene la montaña. Sobre, sobre esa casa lo que hicimos fue utilizar especies que tuviésemos en común con la naturaleza existente. Entonces, utilizamos el paisaje prestado para traer especies tropicales que tuviesen protagonismo dentro del jardín. Esta casa se llama la Casa Entre Jardines, pues así se llamaba antes de que me contrataran, no es porque la hiciera yo, sino que se llama Casa Entre Jardines. eh, y yo les propuse en una parte que queda al lado de la cocina y en una sección de la casa que es muy transitable para uno poder caminar, les propuse un tipo de paisajismo mezclando algo de tropical que se fuera fundiendo hasta comenzar un paisajismo más naturalista, que tuviese plantas herbáceas, pero también con plantas con flores y pasos ornamentales que atrayesen mariposas, abejas sin aguijón, abejas Ah, normales, avispas, abejorros, todo tipo de polinizadores. Y también tiene cebaderos, pues el cebadero es como una especie de lugar donde van los pájaros a comer. Entonces, tienen lugares donde también se posan las aves para poder comer y ese es uno de mis jardines más queridos y más representativos. e as aves vão lá comer? Sí, Muitas? sí, muchas, muchas. Tenemos Muitas. muchas fotos Nas afueras, né? verdes allá. Sí, sí. Há mais áreas verdes em volta, né? Da casa. Sí, Muito la bom. casa tiene un bosque nativo afuera. Entonces queríamos como mezclar y hacer una sinergia entre la casa y el mismo bosque que fuera parte también de la casa, el bosque. Muito bom. Manuel, inspirações. Inspirações. Que paisajistas que você se inspira vendo seu trabalho? O que?
Bueno, hay varios, pero la mayoría son. Lo que pasa es que yo como estoy con esta onda naturalista, a pesar de que nunca he viajado a Reino Unido ni he estado en Europa, podrá sonar extraño que alguien de Colombia le guste más como ese tipo de praderas silvestres y todo este tema que está más de moda ahorita que de pronto lo tropical, pero realmente es por el tipo, pues por la conservación misma, eso es lo que me llama como la atención. Entonces, me gustan los paisajistas como Piet Oudolf, que es el referente pues holandés por excelencia. Ya del pasado ya muy antiguos, por ejemplo, Carl Forester, que es el padre de los pastos ornamentales, Nigel Dunnett, que también es de Reino Unido, Piet es obviamente pues de Holanda, sigo también a Noel Kingsbury, de Noel Kingsbury y del difunto John Brooks, es que he seguido las técnicas de diseño de jardines. Y pues tanto los cursos que he hecho como la literatura que compro siempre es de afuera. O sea, utilizo como las técnicas de afuera porque siento que Reino Unido son como los que tienen mejor desarrollado el paisajismo en el mundo, pero intento obviamente adaptarlo al contexto colombiano y tropical, ¿cierto? O sea, tener como esa onda de ellos allá, pero conociendo mis especies, mis plantas y lo que yo puedo sembrar acá en mi suelo con mi clima. Legal. E se nós outros pudermos ir em Colômbia, que jardins você recomenda para nós outros conhecermos e Famosos. explorarmos? É, Mm, Oye, madre, que um paisajista brasileiro em Colômbia, o que tem que ir que não pode não ir? lo que pasa, lo que sucede es que acá los extranjeros vienen y visitan el jardín botánico, pero lugares así, por ejemplo, no sé, históricos, como jardines que haya hecho Burle Marx en Brasil o algo así, difícilmente podrías encontrar en Colombia, porque los diseños bonitos, o sea, los diseños que más vale la pena serían los de clientes privados. O sea, tendrías que ir a visitar casas de gente adinerada que haya invertido en el paisajismo. De pronto aquí hay un proyecto eh, en el sur que se llama Parques del Río, un proyecto a gran escala que se hizo, que se intervino en una parte grande de la ciudad donde hay mucha de la vegetación y de las especies, tanto de árboles, arbustos menores, rastreras y hay algunas palmas que encontramos en todo Colombia. Entonces, ese sí es un parque con paisajismo bien diseñado de verdad, ¿cierto? Porque mm, no te podría decir que vayas a un lugar sin que yo como paisajista diga que me parece que está realmente bien diseñado. Y ese sí fue planeado a nivel de ciudad y es un lugar donde encuentras especies de todo tipo, palmas, árboles, herbáceas, de todo, pastos. É um jardim público ou Sí, privado? se llama Parques, sí, Parques del Río, en Parques de Medellín. Rio. Ah, em Medellín? Sí, en Medellín, sí. Ah, muy bien. Entonces, quando eu for em Medellín, eu vou lá ver. Sí, eso. Vas al jardín botánico. En el jardín botánico encontrarás también muchas especies que viven en Brasil. Eh, Manuel, estamos ao fim de nossa conversa. Então, me gusta perguntar a você, eh, para quem está começando em paisajismo, o que, quais tus conselhos? Bueno, el primer consejo que daría eh, sería que intente entender primero, o sea, depende de su formación. Para mí la base más sólida es respecto al material vegetal. He sentido que el diseño se puede ir
perfeccionando a través de los años y del estudio, ¿cierto? Tú puedes perfeccionar la forma en la que diseñas los jardines, la forma en la que distribuyes los jardines, y es algo que la curva de aprendizaje y de trabajo es más rápida. Pero con las especies vegetales es donde hay que poner realmente eh, como todo el esfuerzo, ¿sí? Cuando te metes de lleno, mm, pues, en este mundo tienes que conocer muy bien las especies, tienes que conocer muy bien en dónde las estás sembrando, ¿cierto? Saber la diferencia entre un suelo arcilloso, si es más limoso, si es más arenoso. Todas esas características, porque cuando estás imitando el lugar de donde viene la planta y haces un sustrato o un suelo muy parecido al centro de origen de la planta se va a comportar bien, va a requerir menos plagas, menos fertilizante, menos cuidado y menos manejo. Entonces, si nos centramos en crear unas bases sólidas en el conocimiento de las plantas, el resto del diseño, la experiencia de pronto en campo, son cosas que pueden ir llegando con el paso del tiempo y con el paso del trabajo. Pero de pronto entrar a diseñar y a sembrar jardines sin el conocimiento de las especies vegetales sería un error bastante grande porque puedes sembrar cosas que después se mueren a los meses y es un problema y un dolor de cabeza. Eso y ser muy resiliente como las plantas, tener esa adaptación de diferenciarte, porque a mí me costó hacerlo y se los digo como un consejo de paisajista a paisajista. Cuando nos diferenciamos y damos valor a lo que hacemos y la gente siente que somos diferentes porque nos especializamos en este tipo de plantas o en este tipo de paisajismo, sea tropical, sea naturalista, sea inglés o cualquier otro tipo que uno seleccione, las personas van a ver mejor valor y te van a contratar más fácil. Entonces, la idea es que tengamos trabajo, pero que lo hagamos de la mejor manera posible. Muito bem. E, Manuel, para a gente fechar, eu preciso que você me mande também uma foto sua para para a matéria. E acho que é isso. Muchas gracias. Un placer haberos conocido, Guillermo. Un Prazer, abrazo. prazer. Até a próxima. Um abraço. Bueno, chao. Tchau. ¿Quieres ver más contenido como este? No olvides activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte las próximas novedades. Deja un like, comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo video.